Nos encanta la poesía. Y les encanta la poesía. Y en general la literatura. Parrandeamos con ella. Sabemos versos e historias completas. Las cantamos. Las bailamos. Las acompañamos con unas copitas. Tenemos la poesía más cerca de lo que atinamos a pensar. Nos rodea en la cotidianidad. Queremos compartirles poesía para ver y poesía para oír. Soy Luis Carlos Pacheco. Soy Alexander Carreño. Bienvenidos a la Parranda Literaria. Bueno, nos fuimos, Luchito. Segundo guanabanazo de la Parranda Literaria. ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Cómo vamos? Pues compadre, ese es el que nos acostumbra aquí a sorprendernos con la música y con el poeta, a sorprendernos, quiero decir a todos los que estamos aquí reunidos. No sé, deme pistas y yo voy a tratar de adivinar. Listo, entonces ya sabemos, ¿no? Este es el segundo gran éxito o hit de los 15 años de la parranda y le voy a proponer lo siguiente, Lucho, o le voy a proponer lo siguiente a todo el mundo y es, vamos a hacer primero una pequeña semblanza del escritor. Vamos a tratar de descubrir el personaje que esta vez va a ser las veces de compositor de la canción que traemos para esta versión de la Parranda Literaria. ¿Cómo la ve? ¿Desde sus orígenes? Sí, yo me voy a ir, con eso le digo, me voy a ir desde su infancia. Desde su si usted tiene algo más para atrás, seguro lo tiene ahí en el haber también. Lo pone sobre la mesa y vamos dando pisticas a ver en qué momento llegamos a la autoría y nos subimos a la canción y les contamos. Compadre, pues háblenos de la infancia y yo miro a ver si de pronto tengo algún dato previo. Bueno, yo traje mi material bibliográfico como siempre. No les voy a mostrar todavía el título del libro para no espolear, pero sí voy a compartir en principio, Lucho, un par de apartados de su biografía. Esto es prácticamente tomado de su voz, de una anécdota que él cuenta y dice así: mi padre era un hombre muy culto, el único hombre culto de Cereté, con la única biblioteca que tenía allí libros de Shakespeare, Balzac, Anatole France, Stendhal, Queiroz, los novelistas rusos y otros volúmenes de antropología, historia, mitología y, como es natural, de ciencias políticas. Ahí le boté la primera pista. Compadre, es un poeta que nos gusta muchísimo. Voy a empezar a ubicarlos geográficamente, si usted me lo permite. Estamos en la costa norte de Colombia. Estamos en el valle del río Sinú o del Chinú. Estamos en Cereté, aunque el poeta nació en Cartagena de Indias porque en Cereté no había en ese momento hospitales. Es decir, tienen que trasladarse hasta Cartagena de Indias. Él dice siempre de manera categórica: soy de Cereté, Córdoba, y nace en 1945. Hay un documental muy bello que a nosotros nos ha gustado que se titula el nombre del poeta o de la ensoñación. Y en ese de la ensoñación, aparte de lo que usted ha dicho, o complementa un poquito lo que usted ha dicho porque le hace un elogio al padre, pero nosotros podríamos complementarlo haciéndole un elogio a esa persona que nos lee por primera vez, a esa persona que nos acerca un libro, a esa persona que nos acerca una palabra no de la cotidianidad, sino del reino de la ensoñación, a esa persona que nos acerca una buena historia, a esa persona que nos acerca una idea brillante. Él dice en ese documental esto: mi primer contacto con la poesía fue oral. Mi padre me decía de memoria versos de Rubén Darío y de Luis Carlos el Tuerto López. Luego nos dice que el papá era cercano al Tuerto López, pero luego nos dice algo maravilloso que yo sé que a usted y a mí nos gusta mucho. Dice, si yo me aprendí alguno de esos versos, me hacía un regalo maravilloso, me daba un detalle maravilloso, me sobornaba y le daba, no sé qué le daba y no lo dice, algunas chucherías, me imagino, algunos dulces, pero nosotros coincidimos en que el verdadero regalo que le estaba dando era el regalo de tenderle un puente con el reino de las palabras, de la fantasía, de la ensoñación, de la poesía. Ese es el poeta del que estamos hablando. Ya les dijo prácticamente todo usted, Luchito, pero me voy a ir con este segundo apartado y, bueno, contarles que utilizamos mucho estos fragmentos justo por eso, ¿no? Por marcar esas figuras o esos roles que nos dan esos primeros escenarios. En este caso, en la primera parte, su padre, en la casa, él viéndolo todo el tiempo cuando se reunía con sus amigos. Pero mire lo que dice aquí más adelante, ya vamos a hablarles del autor del libro y de esta biografía. Cuando leí el primero de los volúmenes de las 1001 noches, pensé en ser escritor. Después, mi padre me sorprendió leyendo el segundo debajo de la cama y por casualidad
pensó lo mismo. Dijo que me había observado y que yo, a mis 6 años, tenía un espíritu admirable, tan admirable como el hecho de que no solamente supiera de memoria pedazos de poemas, sino que estuviera leyendo un libro de esas dimensiones. Entonces me preguntó por qué no pensaba en llegar a ser cuentista o novelista. Ese es otro de los fragmentos que a mí me parece bellísimo. Pero además la imagen es bellísima. Seguramente si aquí nos están acompañando jóvenes a esta charla, no se van a imaginar nunca lo que es leer alumbrado por una vela o por una linterna, acurrucado leyendo, porque seguramente las formas de la lectura han cambiado, pero esa es una imagen icónica, es una imagen poética de alguien que se acerca por primera vez, es absorbido por el universo de la palabra, y como empieza a caer, a declinar la luz, a caer la tarde, a caer la noche, pues necesariamente tiene que alumbrarse con una vela, con una linterna, etcétera, etcétera. Efectivamente, esos son los orígenes del invitado especial, del compositor invitado del día de hoy. ¿Sí? Le voy a redondear con otro de los datos que siempre utilizamos, ya les vamos a contar del libro. A los 14 años fue profesor de historia y de geografía en su municipio, imagínense. A los 14 años ya tenía un auditorio para empezar a hablar de la literatura, bueno, de toda esta influencia que estamos viendo acá que recibía de manera permanente. A mí eso siempre me ha parecido maravilloso, siempre me ha parecido muy interesante, porque con esto les decimos a los maestros también, a los padres de familia, mire, a veces subestimamos mucho la capacidad que tienen los niños de filiarse a esta que llamamos literatura de autor, cuando realmente se trata es de eso que siempre hemos denominado el contagio, ¿no? La cercanía y la proximidad, y creo que este compositor del día de hoy tiene esta condición particular y fue ese escenario privilegiado de muchas historias y de mucha poesía, seguramente. ¿Lo revelamos? Sí, revelémoslo de una vez, porque es un poeta que nos gusta mucho, y como eso es la parranda literaria, pues con el tiempo ha sido un gran compositor. Ya se van a dar cuenta ustedes qué tipo de canciones compone don Raúl Gómez Hatín. Nació en 1945, tuvo una gran vida, fue denominado de alguna manera como poeta maldito. Una especie de poeta maldito, pues obviamente con algunas diferencias con los otros que lo comparaban, con Rimbaud, con Verlaine, con el mismo Baudelaire en algunos momentos de su vida, ¿cierto? Este es, por excelencia, nuestro poeta maldito. El poeta que bebió en absolutamente todos los ámbitos del país, que fue considerado titán de la poesía colombiana, o el más grande, o el número uno, el revolucionario, pero que también apuró las copas no solo de la poesía, sino de la locura, de la indigencia, de la droga y del pansexualismo. Pero es una figura robusta de la poesía colombiana, don Raúl Gómez Hatín. Para quienes no lo conocen, recomendadísimo. Para quienes lo conocen, qué rico volver a frecuentarlo, qué rico volver a saber un poquito de él. Esta edición que les presentamos o que les recomendamos, porque es una de las que más circula, se puede encontrar en cualquiera de las bibliotecas públicas del país, y bueno, tiene el prólogo de Carlos Monsiváis, que es otro de esos autores que trabaja la cultura, la literatura, la música, el deporte en Latinoamérica, que también es de nuestros profundos afectos ahí, para que se animen a acercarse a este libro. Pero le voy a proponer lo siguiente, Lucho: sigamos tratando de hacer esa semblanza del escritor, pero hagámoslo en este momento a partir de su poesía. Ya saben quién es. Yo le voy a compartir uno o dos poemas que yo siento que nos ayudan a reflejar un poco de ese poeta maldito. Voy con este, que yo sé que a usted también le gusta, que se titula De lo que soy. Dice así: de lo que soy, en este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo, vientre blando y cabeza calva, pocos dientes, y yo adentro como un condenado. Estoy adentro y estoy enamorado y estoy viejo. Descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian, ahí vienen tus angustias, voces quebradas, pasaron ya tus días. La poesía es la única compañera. Acostúmbrate a sus cuchillos, que es la única.
Maravilloso, maravilloso. Ese yo lo tenía de epígrafe en un cuadernito donde anoto versos que me gustan mucho. El famoso cuaderno de Lucho. El cuaderno azul. Vamos a hacer un podcast para hablar del famoso cuaderno de Luis Carlos. Claro, el epígrafe de ese cuadernito era justamente los últimos versos de don Raúl Gómez Hattin. Dedicatorias de Lucho, acostúmbrate a mis cuchillos. Como... La poesía es la única compañera, acostúmbrate a sus cuchillos, que es la única. Y con la segunda, Lucho, a página 102, vamos a hablar otro poquito de Raúl Gómez Hattin. Lo voy a entrevistar a usted, le voy a hacer unas íntimas preguntas. ¿Las tiene ahí? Sí, señor. Entonces, para que conozcan un poquito al poeta, íntimas preguntas de profesión, loco, de vocación, lerdo, de ambición, terco, de formación, ángel, y ni aún así pudo contrarrestar el cabrilleo de los ojos de Jorge, de fornicación. lento. Ahí está. ¿Cómo lo veo? Bueno, yo voy a contestarle con dos que hablan un poco de su sensibilidad, ¿sí? Que demuestra que desde pequeño estuvo cercano a las cosas bellas de la vida, a las cosas profundas de la vida, pero que al mismo tiempo son como una desgarradura para el alma. Y él la percibió desde muy pequeñito y luego lo expresa en sus poemas. Hay uno que me encanta, se titula Me defiendo. Antes de devorarle su entraña pensativa, antes de ofenderlo de gesto y de palabra, antes de derribarlo, valorad al loco, su indiscutible propensión a la poesía, su árbol que le crece por la boca, con raíces enredadas en el cielo. Él nos representa ante el mundo con su sensibilidad dolorosa como un parto. Imagínense esa profundidad. Y esta, porque en su pueblo natal, imagínese un niño de 1945, empieza a leer a los 6 años, ya es un gran lector, estamos hablando del 51, pues es un bicho raro. Es una de esas personas que no tienen parangón, que no logran equiparar a alguien más que exista en el pueblo. Entonces, desde pequeñito, aunque le alababan, sobre todo en su casa, esa, como dice en el poema, propensión a la poesía, pero en el pueblo era un bicho raro. Y se sabe que lo que hoy en día se conoce como bullying o matoneo ha existido desde siempre, compadre Alexín. Y él empezó a sufrir esos embates también desde muy chico. Y seguramente puede ser el origen de este poema que estoy seguro que a usted le encanta, que estoy seguro que a las personas que nos acompañan al otro lado de la pantalla también les fascina o les fascinará si no lo conocen. Conjuro. Los habitantes de mi aldea dicen que soy un hombre despreciable y peligroso. Y no andan muy equivocados. Despreciable y peligroso. Eso ha hecho de mí la poesía y el amor. Señores habitantes, tranquilos, que solo a mí suelo hacer daño. Miren esa maravilla. Estos poemas, compadre, los estamos tomando aquí de una antología que se llama Amanecer en el Valle del Sinú, antología poética, la que publicó el Fondo de Cultura Económico de México hace algunos años y pues por supuesto es un poemario recomendadísimo, compadre. Bueno, se está embolatando mucho la música, Lucho. Le voy a proponer lo siguiente. Trajimos otro ejemplar que también nos mueve profundamente, que es Arde Raúl, que es una de las biografías más socializadas de este escritor colombiano, de Heriberto Fiorillo, y le voy a proponer que leamos algo más de este escritor, pero en la voz de otro grande también de la literatura en Colombia, que yo sé que a usted también le gusta. ¿Quién es, Lucho? Usted lo conoce. Sí, es Dame la entrada. X504. Cuando empieza a conocerse en el país la poesía de Raúl Gómez Hattin, que ya les hemos compartido algunos versos, rompe todos los moldes, absolutamente todos los moldes de la poesía. Y otros grandes poetas de la época, como Jaime Jaramillo Escobar, X504, dice: caramba, estamos ante una verdadera revolución poética en nuestro país. Esto es un poeta, no esos engolados o con un corsé academicista o con un corsé gramatical, que era lo que ocurría mucho en el país hasta ese momento, y se deslumbra definitivamente y le escribe una gran carta. Creo que es esa de la que usted nos va a hablar, compadre. Bellísima. A mí esto me estremece cada vez que tengo ocasión de compartirla. Voy a tomar la última parte para conectar. Dice así:
En 1983, el poeta nadaísta Jaime Jaramillo Escobar, X504, recibió del escritor y editor Milcíades Arévalo el libro Poemas de Raúl Gómez Játin. Esto fue lo que Jaramillo escribió en una carta al mismo autor después de leerlo. Querido Raúl, he estado recomendando mucho tu poesía. A todo aquel que está enfermo le receto 2 poemas tuyos, y al que se acusa de algún pecado le mando a leer 3 veces el poema de la burrita. A los viajeros les recomiendo llevar tus poemas en el bolsillo, y a los que llegan les presento tus poemas como la única cosa vital, grande, oxigenada, robusta, libre, natural y bella que tenemos aquí, lo único con fuerza joven, originalidad, audacia, libertad y novedad que se encuentra hoy en el bazar de la poesía colombiana. Lo único que se desborda, que brama, que tiene impulso y pasión, y el único vendaval que nos refresca, primitivo, animal y selvático, como un desodorante de TV, lo único apasionado y amoroso, lo único, lo demás, está reglamentado por la academia, pero tú eres territorio libre del poema. Todos los demás estamos maniatados por la crítica, los reglamentos del verso, los corsés de la gramática, las normas de la sociedad, los preceptos religiosos, las jaulas políticas, los considerados utilitaristas, las órdenes de los diáconos, la urbanidad, los regaños de la familia, las conveniencias del matrimonio, los impedimentos del trabajo, los rezagos burgueses. Pero tú eres el viento. Eres un potrillo, eres el río que arrasa, no limitas con nada, no tienes cuñados en el cielo, no tienes participación en la bolsa de valores. Eres un bruto, eres Atila, eres el mismísimo Adán, Dios en persona, completamente loco, deshojando los bosques y tirando las hojas al aire. Eres el ciclón, la barriga pelada, el escándalo furioso, todo lo que yo no soy, ni hay aquí poeta que lo sea. Eres el fauno, el unicornio, el centauro, el volcán, eres el putas. Las polvorientas calles de Cereté te ven y no te creen, porque nos ha dado por pensar que los poetas tienen que vivir en Bogotá, muertos de frío a las puertas de la academia, mendigando un gerundio y poniendo mucho cuidado para que no los vaya a picar el qué galicado. Los poetas de Bogotá se hacen tratamientos para la conjugación, toman pastillas para el pronombre, siguen una dieta rigurosa de solecismos y cacofonías y sufren el estreñimiento de la lengua. Pero tú ya hiciste la revolución, pusiste el mundo patas arriba, aunque no se den cuenta los que viven boca abajo. Estallaste, y aunque el eco de ese estallido se demore en llegar a la tierra, te amo como a una fuerza primigenia que crea y modela. Cuando empezabas apenas a caminar, dabas los primeros pasos de 7 leguas, poeta desbocado, lenguaraz, deslenguado, gigantón y desnudo, desusado, desmesurado, indomable. Aunque aún no te había visto, presumo que tu persona debe tener ese hálito avolcanado de tus poemas. No cabrías en mi pequeño cuarto, no cabrías en esta ciudad. Tú eres el padre de la selva. Mándame todos los poemas que tengas. Quiero ahogarme en ellos. La poesía colombiana te estaba necesitando porque nosotros caímos en la trampa. Tú eres el único que queda libre. No te dejes coger, no te dejes cazar. Si te cogen, mátalos, mátalos. Ahí está. Compadre, qué carta bella. Hombre, estaba pensando mientras la leía que qué premio Nobel ni qué premio Nobel, que un gran poeta me escriba a mí esa carta. Creo que ya he cumplido con creces mi papel en el arte, ¿no? Sobre todo, de verdad, esa carta es muy profunda. Pues fíjese, compadre Alexín, que este vendaval, este volcán, este bárbaro, este putas de la poesía colombiana, para terminar de darle la razón a don Jaime Jaramillo Escobar, rápidamente, en efecto, medía como 1,90 m y pico, tenía unas manos así gigantescas. Hay unas fotos bellísimas en este libro Arte de Raúl de Heriberto Fiorillo, y con el tiempo, después de lo que usted cuenta, se desplaza de Cereté a Bogotá, y acá en Bogotá empieza a estudiar Derecho.
Y entonces pues empieza a conocer la droga, primero lo que se dicen las drogas suaves o livianas como la marihuana, aunque la marihuana ya la traía de CRT, pero aquí empieza a entrar en contacto luego con drogas más fuertes como la cocaína. Y al principio era muy tímido, era un gigantón tímido, pero forman un grupo de teatro y lo invitan a él a participar y ahí descubre todo lo que nos dice aquí Jaramillo Escobar. Ese vendaval, esa voz, un vozarrón impresionante. Es el primero que empieza a hacer obras de teatro con los cuentos de Gabriel García Márquez, que obvio en esa época no era tan conocido. Y para darle la razón, quiero compartirle este poema de don Raúl Gómez Hattin que se titula Poeta Urbano. Poeta urbano. Aquel poeta de Bogotá que no conoció en la infancia el olor de la tierra húmeda, ni el contacto revelador de los animales, ni ha visto al río llevándose la vida. Para compensar tantas ausencias, suelta un pájaro en cada poema, y nubes van y nubes vienen, y el mar en cada amanecer lleva mareas a su olvido. Aquel poeta que calla cuando le escribo que la tragedia más actual del hombre es su guerra a la naturaleza, se escribe unos largos poemas a una amada de papier maché. No eres contemporáneo de las flores, tus estrellas son de hojalata, tu mar de escenografía, ni trae ni inaugura recuerdos. Poeta, a la naturaleza hay que ir a contemplarla, a defenderla. Es una maravilla. Entonces es un poco lo que dice Jaime Jaramillo Escobar. Y para finalizar, porque yo sé que nos vamos a la música los dos, tuvo tiempo también para el amor, a pesar de tanta desgarradura, y a su manera quiero compartirles dos poemas de amor de él. Sobre el final va a muchas clínicas porque aparte de la droga, eso le genera una locura, pero de verdad, diagnosticada, clínica, y es internado en muchísimos sanatorios, tratan siempre de recuperarlo porque de verdad es en ese momento, acaso la mayor voz de la poesía colombiana, pero no lo logran y termina sus días en las calles de Cartagena de Indias como un mendigo más, como un molesto mendigo, atacando a sus ex amigos, haciendo morisquetas, qué palabra tan bonita, dicen en la costa norte, pero ha tenido tiempo para el amor, hasta un día que, 22 de mayo, si no estoy mal, del 97, muere atropellado por una buceta. Dos poemas de amor de él también para recordarlo con esa parte dulce. Deslumbramiento por el deseo. Instantáneo relámpago tu aparición. Te asomas súbitamente en un vértigo de fuego y música por donde desapareces. Deslumbras mis ojos y quedas en el aire. Poema maravilloso como para recomendar, compadre. Y este que tiene unos tintes eróticos, casi obsceno. Si quisieras oír lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne que padece el dolor de tu implacable recuerdo. Te cuento, sí, no te vengarás un día. Me digo, besaría esa boca lentamente hasta volverla roja. Y en tu sexo el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como por azar lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado. Trato de enamorarte, intento ser sincero con lo enfermo que estoy y entrar en el maleficio de tu cuerpo como un río que teme al mar, pero siempre muere en él. Bellísimo. Ese es el gran poeta del que estamos hablando. Le hace falta a los bogotanos, ¿no? Es lo que está diciendo en el otro poema, las estrellas de hojalata y el mar de utilerías, ¿qué dice? Sí, señor, el mar de escenografía y la mada de papel maché, sí. Bueno, es decir, todo postizo. Bueno, Lucho, ¿y entonces qué? Les vamos a dejar en punta este texto de Ar de Raúl, que averigüen qué le respondió Raúl Gómez Hattin a XQ504, es que es el... Jaime Jaramillo Escobar. Jaime Jaramillo Escobar, entonces ya saben, ese lo consiguen también en internet, bellísima, la respuesta de Raúl Gómez Hattin es una cosa supremamente bella, pero bueno, Lucho, vamos con música, ¿qué vamos? Yo le mostré la faceta de él como poeta del amor, aunque en términos generales hemos hablado de su desgarradura del alma, del dolor, de la locura, de las drogas, de la pansexualidad, pero sabemos que es un gran compositor. Entonces, compadre, pues compártanos esa gran composición que es llevada a la música. Bueno,
Este es otro, yo creo que este también clasifica para uno de esos poemas que está en la línea de poeta maldito. ¿Será que lo pone en ese escenario también, esta composición? Que destila todo su dolor, que Sí. destila incluso su vida en unas cuantas líneas. A mí me parece que es uno de los grandes poemas que se ha escrito en los últimos 40, 50 años en la poesía colombiana. Me encanta. Bueno, aquí va entonces, sin más preámbulo, ya para entrar en modo parranda, El Dios que adora de Raúl Gómez Hattin. Soy un Dios en mi pueblo y en mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago, porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad, o porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan. Porque vigilo el cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos, porque soy solo, porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad, porque a la riqueza miro de perfil, mas no con odio, porque amo a quien ama, porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula, porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio, porque no soy bueno de una manera conocida, porque no defendía al capital siendo abogado, porque amo a los pájaros y la lluvia y su intemperie que me lava el alma, porque nací en mayo, porque sé dar una trompada al amigo ladrón, porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba, porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad, porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un pan amargo y solitario y disputado como estos versos míos que le robo a la muerte. Ahí está. Y acto seguido, pues entonces yo le voy a mostrar la canción que tenemos aquí, que ojalá les guste a todos los que están al otro lado de la pantalla. Compadre. Soy un Dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago. Yo creo que eso no daba para más, Lucho. ¿Sí le gustó la versión de este poema? Sí, me encantó, pero háblenos un poquito. Bueno, la voz seguramente les va a parecer muy conocida. Bueno, ya todos sabemos aquí que yo no soy mucho de rock, que lo mío es el vallenato, ya nos acercaremos al vallenato también en la parranda, pero estoy convencido que la voz creo que tiene una gran aprobación en la cultura popular, que es lo que nosotros buscamos con la parranda. ¿De quién se trata, compadre? De un tal Mario Eliseo, ¿le suena? Mario Eliseo Duarte. Duarte de la Torre. Pero ahí está, Mario Eliseo Duarte de la Torre, más conocido como Lucho. Seguramente para las generaciones que vieron esa novela, Betty la Fea, Yo soy Betty la Fea, era el amigo de Betty la Fea. ¿Sí? Tal cual, sí señor, alias Nicolás Mora. Nicolás Mora, por ese dato lo conoce, pero es una voz connotada también del rock colombiano. Sí, era cantante de una agrupación que se llama La Derecha. La Derecha, que por allá en los años 90, en 1900, se juntó con uno de La Pestilencia. Ahí les vamos a botar daticos y con otro socio y empezaron a hacer musiquita. Fueron muy reconocidos en las primeras versiones de Rock al Parque. Entonces ahí Mario Duarte, digamos que a la par con su carrera actoral, ha estado todo el tiempo subido también con el tema de la música. Hicieron una pausa con La Derecha, subieron como de 1990 a 1997, que fue donde él intentó también como solista con Golpe de Ala, que fue un trabajo, para posteriormente reencontrarse. Y fíjese que el año pasado celebraron los 30 años, hicieron un reencuentro porque estaban para celebrar los 30 años de su primer trabajo discográfico. Fíjese que tampoco es que el señor Duarte sea un aparecido en el escenario. Sí, señor, y este bello homenaje se lo hace a don Raúl Gómez Hattin, porque la canción es maravillosa, a mí me encanta, en un álbum que se llama Árbol Torcido, que también es pues recomendado para los amantes del rock, para los que parrandean con rock, para que lo vayan a escuchar. No sé si la sabían, no sé si la habían escuchado y lo habían hilado con este gran poeta, don Raúl Gómez Hattin. Pero compadre, para ir cerrando, a mí me gustaría, es que nos gusta tanto el poema que yo quisiera dejarles con otro fragmento de la canción para las personas que nos acompañan, pero no sé si volvemos a leer el texto para que lo degusten, se lo graben,
lo amen, ojalá así como nosotros lo amamos, o que nos den su opinión aquí en la parranda literaria de don Raúl Gómez Hattin, El Dios que adora. Soy un Dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago, porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad, o porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan, porque vigilo el cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos, porque soy solo, porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad, porque a la riqueza miro de perfil, mas no con odio, porque amo a quien ama, porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula, porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio, porque no soy bueno de una manera conocida, porque no defendí al capital siendo abogado, porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie que me lava el alma, porque nací en mayo, porque sé dar una trompada al amigo ladrón, porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba, porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad, porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un pan amargo y solitario y disputado, como estos versos míos que le robo a la muerte. Y eso es una desgarradura del alma, compadre, y suena muy sabroso en el rock. Volvámoslo a escuchar. Unas granadillas, una sonrisa de su heredad. Porque voy a sus habitantes recios, mendigar una moneda, una camisa, me la dan. Porque vi. Nada que hacer, Lucho. Nada, compadre, hoy cerramos con música maravillosa, de verdad, recomendadísimo, tanto el poeta como Mario Duarte, uno de los grandes exponentes del rock nacional. Y bueno, compadre, sí vamos cerrando este segundo episodio de la parranda literaria, compadre. Pero le voy a encimar hay un par de daticos para reforzar esto que nos gusta tanto, que es la invitación a acercarse a los artistas, la invitación que hacemos por lo general a acercarse a la literatura a través de la música, porque le cuento que a este señor le han hecho unos homenajes sabrosísimos, Lucho. A este señor le hicieron un homenaje en el año 2019 y de estos daticos tenemos muchos en la parranda que nos gustan mucho porque en el marco de la segunda jornada universitaria de poesía Ciudad de Bogotá le hicieron un homenaje. Dentro de ese homenaje estuvo naturalmente esta canción de la derecha de Raúl Gómez Hattin, pero también hay una canción que seguro la gente conoce que se llama Salvaje Vagabundo, que la compone un grupo que también ha estado dando vueltas ahí con la derecha, que se llama 1280 Almas, y la eligieron como homenaje para Raúl Gómez Hattin. Los invito a que la escuchen, qué letra tan sabrosa. Si quieren ver al loco retratado desde la voz en la música de 1280 Almas, ahí tienen otra oportunidad. Y otro datico, en ese mismo homenaje, una cantautora bogotana, les voy a dejar ahí el datico, sacó un álbum que se llama María Sabina canta a Raúl Gómez Hattin. Ella es de nombre Beatriz, me excusan por el nombre, pero ella se juntó con otras 3 amigas y le hicieron un homenaje a esta María Sabina, escritora, cantadora, curandera mexicana también, y lo zamparon ahí con el sello de Raúl Gómez Hattin y su poesía. Ahí le dejo eso en punto a Luchito para que se anime a seguir buscando más de Raúl Gómez Hattin y por supuesto pues los que nos acompañan también se den esa rodadita por esas otras voces. Lo que nos está diciendo, compadre, o mejor dicho, la invitación que nos está extendiendo es que volvamos a acercarnos a la parranda literaria, porque también hay otras canciones por ahí de don Raúl Gómez Hattin o otros poemas musicalizados. Hay uno que se titula Corazón de Mango. Y ya para cerrar, queremos agradecerles que nos escuchen, que nos vean en este podcast La Parranda Literaria, pero sobre todo que nos regalen cariño, que nos regalen corazones, que nos regalen manito arriba, like, bueno, usted sabe que yo soy un poco anacrónico, pero todo ese tipo de cosas que representan cariño, que nos hagan preguntas, que nos envíen aportes literarios, tal canción, tal poema, que nosotros con todo el gusto hacemos lo que ahora denominamos la curaduría, es decir, consultamos, investigamos y posiblemente esas canciones harán parte de la parranda literaria. Y ya le cuento, Lucho, porque esa curaduría viene a parar aquí a la Rocola, ya nos dijeron, venga, y
y ese aparato que está ahí, dábamos por sentado que para todo el mundo era claro que esto era una rocola, pues ahí les contamos para los que todavía no lo identifican, esa curaduría, todas esas canciones que también nos han venido regalando en estos 15 años de parranda, vienen a parar aquí a este cajoncito que con nosotros se mueve todo el tiempo. Bueno, compadre, nos vamos. Bueno, quedamos así. Música. Vigilo el cielo con ojos de gavilán.